Hola, ¿cómo están? Yo soy Pablo Rabale y este es mi canal Pablo Rabale UCDM. Hoy quiero compartir con ustedes una sección del libro de ejercicios de Un Curso en Milagros, donde Jesús nos enseña acerca del perdón, pero el perdón de Dios. Em, es importante saber diferenciar entre el perdón del mundo y el perdón de Dios. Por lo cual vale la pena aclarar eh, a uno con respecto al otro. El perdón del mundo es el perdón que hemos aprendido y que hemos practicado, y que nos hemos profesado entre nosotros y que consiste en eh, pasar por alto eh, algo que juzgamos negativo, una mala acción, entre comillas, eh, pero siempre dando por válida a la misma, es decir, Eh, yo a alguien lo disculpo, paso por alto eh, que de pronto se haya equivocado conmigo, haya tenido alguna mala acción, pero, insisto, dando por válido que eso ocurrió. Es decir, el perdón del mundo consiste en lo siguiente: pese a que me engañaste, pese a que me traicionaste, pese a que me robaste, te perdono. Bueno, Jesús dice que este perdón lo único que hace es preparar el terreno para que volvamos a sufrir un eventual ataque, ya sea por parte de esa misma persona a la que estamos perdonando, con el perdón del mundo, o a otra persona que eh, es con quien tendremos nuevamente la experiencia de ser atacados y de sufrir daño. Bueno, ese perdón es el que valida la creencia de que somos capaces de sufrir ataque y que nos lleva a su vez a defendernos. ¿Cómo? Contraatacando. La manera en que yo me defiendo de un ataque siempre es contraatacando. Entonces, si yo perdono con el perdón del mundo, lo único que hago es estar esperando eh, volver a ser atacado. Y en muchos casos, antes de ser atacados, atacamos nosotros primero. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando se suscita una situación donde hubo una infidelidad. Yo digo haber perdonado, pero siempre estoy esperando descubrir una nueva infidelidad, ya sea con la pareja con la que pasé por esa situación o con una pareja nueva. Porque como ya sufrí una infidelidad, bueno, con esta nueva pareja estoy ahora más atento, no sea cosa que me ocurra lo mismo. Ese perdón, como bien les decía, que es como nos enseña Jesús, lo único que, digamos, al único que nos lleva es a repetir la experiencia de ataque. De hecho, a ese perdón Jesús le llama el perdón para atacar, que es el perdón tal como lo entendemos, como lo hemos aprendido y como nos lo hemos profesado entre nosotros en el mundo. Es el perdón del mundo. Ahora bien, está el perdón de Dios, que es completamente lo opuesto y que es el que tenemos que aprender. ¿Qué nos dice sobre el perdón de Dios, Jesús? Dice, el perdón, el de Dios, reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. ¿Por qué nunca ocurrió? Porque en la realidad de Dios, nada de lo que nosotros vivimos como experiencias de ataque, en la forma que sea que se susciten, engaños, traiciones, estafas, abusos, agresiones físicas, bueno, nada de eso sucedió en la realidad de Dios. Entonces, es el perdón, el de Dios, el que reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado.
El perdón de Dios es el que pasa por alto lo que en apariencia nos hicieron o incluso lo que en apariencia nosotros creemos haberle hecho a alguien, porque no valida que eso sea cierto. Como la realidad de Dios nunca existió, bueno, lo pasa por alto porque sabe que eso no es posible, que nunca sucedió. Aún en el mundo, en apariencia, podamos decir que sí. ¿Y por qué digo en apariencia? Porque en nuestra experiencia del mundo esas cosas parecen bien reales. Bueno, para Dios nunca sucedieron porque Dios nunca las concibió en su mente. Y lo que Dios no concibió en su mente no es real. Bueno, entonces, desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. Desde el minuto cero. Dios no nos condena porque sabe que nunca fuimos capaces de cometer pecados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? ¿Por qué una idea falsa? Porque es una ilusión, forma parte del sueño de separación, donde creemos ser muchos y que esos muchos se pueden atacar y hacer daño entre sí. Bueno, eso jamás sucedió, el que primero seamos muchos, somos un solo ser. Y como no somos muchos, no hay posibilidad de que otro me ataque y me haga algo, me ocasione un daño, ni mucho menos es posible que yo pueda atacar a otro y le ocasione un daño. Entonces, como Dios sabe que somos solamente uno y que somos espíritu al igual que Él, bueno, sabe que nada de eso es posible. Por eso su perdón pasa por alto toda aparente situación donde yo haya sufrido daño o le haya hecho daño a alguien más, porque reconoce que eso no es verdad. Por eso todos los pecados están perdonados desde el vamos, porque nunca sucedió nada de lo que nosotros creemos que nos hicieron o que creemos que les hicimos a otros. El perdón de Dios ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto la descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estemos en paz y recuperemos la conciencia de ser su hijo y de estar con él. ¿Sí? Que nuestra mente se despierte el sueño de separación, donde somos muchos y donde entre estos muchos que somos nos hacemos daño. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. Volvemos a lo que les explicaba recién. Nosotros no ponemos en duda lo que en apariencia es real. Eso es lo que nos hace tener una experiencia dolorosa de lo que creemos que nos hicieron, o incluso que nos hace sufrir por lo que creemos que le hicimos en el pasado a otros. La culpa, ¿no? La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas de manera que las distorsiones resulten más sutiles y turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejadas de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que ésta ha elegido como su deseada meta? Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas, persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar ese propósito. Es decir, en la medida que nos convencimos de lo que no puede ser verdad, no podemos contemplar otra cosa más que eso. Y como dice aquí seguimos distorsionando, retorciendo la percepción al punto de que eso que creemos que sucedió pero no sucedió, cada vez se vuelve más doloroso y más tenebroso. Se dedica con furia a arrasar la realidad, sin ningún miramiento por nada que parezca contradecir su punto de vista. Es decir, eso que creemos que nos ocurrió, por no ponerlo en duda, lo profundizamos aún más y la experiencia que tenemos de esa eh,
ilusión, bueno, se vuelve incuestionable y se vuelve, a juicio nuestro, que es equivocado, irremediable. Entonces, algo por lo que creo haber pasado, pienso, creo que no hay manera que lo pueda superar, que no hay manera que lo pueda perdonar, que no hay manera que me perdonen. El perdón de Dios, en cambio, es tranquilo y sosegado y no hace nada, no ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a Él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. Porque muchas veces cuando decimos perdonar a alguien con el perdón del mundo, no el de Dios, siempre estamos esperando que esa persona se vuelva a equivocar. Por ende, no hemos perdonado nada. De hecho, hay expresiones populares que tenemos que reconsiderarlas, como eh, yo no soy rencoroso, pero soy memorioso. ¿Qué quiere decir eso? Como que siempre me acuerdo de lo que me hiciste. Te perdoné y ese perdón es, digamos, es un falso perdón porque yo te perdono, pero para terminar sometiéndote a mí a través de la culpa. Como yo soy más bueno que vos, te perdono. Pero bueno, ahora vas a tener que, digamos, demostrarme que realmente me amás, sometiéndote a todo lo que yo espero y quiero de vos. Ese es el perdón del mundo. O ante cualquier situación que se vuelva a suscitar donde no nos pongamos de acuerdo o donde las cosas no sean como yo quiero, enseguida saco a relucir el pasado y a recordarte que eh, me hiciste daño alguna vez. ¿Sí? Entonces, ahí no hay ningún tipo de perdón. Es un falso perdón, es un perdón que a lo que nos lleva permanentemente es al conflicto. Es el perdón para atacar. A diferencia del perdón de Dios, como aquí nos dice Jesús, no tergiversa nada, simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Es decir, cuando yo digo perdonar con el perdón del mundo, en realidad no he perdonado y justifico aquello que saco a relucir del pasado porque creo que eso efectivamente sucedió. Entonces, siempre lo voy a rescatar del pasado y lo voy a traer al presente para recordarte que fuiste un pecador y que yo soy más bueno que vos que te perdoné. Esto sucede mucho dentro de la dinámica de las relaciones de pareja, sobre todo, ¿no? Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad, exactamente como esta es. ¿Cuál es la verdad? Que todos somos santos, perfectos y eternos, porque somos uno solo, que es santo, perfecto y eterno, y es espíritu. Y forma parte de la realidad de Dios, que es su Padre, donde nada de estas cosas sucedieron jamás. Esa es la verdad. Entonces, aquel que ha de perdonarse a sí mismo, es decir, reconocer, ya sea en la forma de uno y otro, que es uno solo, puede realmente pasar por alto todo lo que en apariencia son motivos para separarnos y estar en conflicto con los demás, aprendiendo a darle la bienvenida a la verdad de que somos uno solo y que ese solo ser es santo, perfecto y eterno, exactamente como esta es decir, aceptando eso, viviendo desde lo que es el conocimiento de la verdad. No hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debe hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, es decir, el Espíritu Santo, quien, lleno de esperanza, está seguro de que finalmente triunfarás. El Espíritu sabe, conoce que somos el Hijo de Dios y no que somos muchos, y que como Hijo de Dios que somos,
bueno, nuestra condición natural es la de ser santos, perfectos y eternos. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. ¿Por qué ya me ha perdonado? Porque sabe que soy santo, perfecto y eterno y que nada de lo que creo que me sucedió o que yo pude haberle hecho a otros, en realidad eh, pudo haber ocurrido. No, no ocurrió, jamás ocurrió. En la realidad de Dios eso no es posible porque el Padre nunca lo concibió en su mente. O sea que estamos creyendo en lo increíble, en lo que no pudo haber sucedido jamás. Ahora tú debes cumplir su función y perdonar a aquel que él ha salvado, cuya inocencia él ve y a quien honra como el Hijo de Dios. El Espíritu ve cómo nos hemos separado en el sueño, ¿no? de este mundo en cientos de miles de yoes. Puede contemplarlos, pero sabe que todo eso es una ilusión que hemos fabricado nosotros en nuestra experiencia onírica. Entonces, Él le otorga el perdón a todos y espera que nosotros hagamos lo mismo, reconociendo a su vez que todos somos uno solo, junto con Él. Bien, si les gustó, no se olviden de darme un like, que es gratis. Suscríbanse a mi canal, que también es gratis, no tienen que pagar nada para hacerlo. De esa manera me ayudan a mantener circulando todo este material y que pueda llegar a otras personas y así conocer la enseñanza de Jesús, que es el curso de milagros. Nada más por hoy, nos vemos en un próximo encuentro, en un próximo video y pido un milagro en nombre de Jesús para todos. Adiós.